Buenas tardes. El Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Investigación y Consultoría en Ciencias Contables GICO les dan la bienvenida a la segunda charla del seminario Tendencias de la Investigación Contable, encuentro académico que tiene como objetivo construir un espacio colectivo para compartir las diversas posibilidades, problemáticas, teorías y metodologías de investigación en aras de incentivar los procesos de construcción de saber y soluciones en el campo contable y afines. Saludamos muy especialmente a los conferencistas y a la comunidad universitaria, académicos, investigadores, profesionales que nos acompañan el día de hoy. A nuestros asistentes les recordamos que en el seminario Tendencias de la Investigación Contable también se realizará el día de mañana, 27 de febrero, y el 6 de marzo. Tengan presente que el próximo lunes 2 de marzo la charla se realizará en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, a propósito de la conmemoración del Día del Contador Público Colombiano, al que todos están cordialmente invitados. Toda la programación la pueden encontrar en nuestro sitio web http://económicas.uda.edu.co. Les recordamos la metodología que estaremos utilizando el día de hoy. Hemos previsto una hora de exposición y 30 minutos para preguntas. Sus inquietudes se harán por escrito en el formato entregado por los estudiantes de apoyo y serán seleccionadas por la profesora Lina María Muñoz, coordinadora del consultorio contable de la Universidad de Antioquia. Para esta segunda jornada, la reflexión gira alrededor de una pregunta: ¿cuál es el aporte de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión a las organizaciones? Para responder este interrogante se encuentra con nosotros el profesor, contador público Jair Osorio, director del Departamento de Ciencias Contables y coinvestigador del proyecto de investigación Caminos Contables GICO, Universidad de Antioquia, la contadora pública Tania Teortúa, investigadora de formación en la línea de costos y gestión del Grupo GICO, Universidad de Antioquia, y Joana Álvarez, investigadora de formación en la línea de costos y gestión del Grupo GICO, Universidad de Antioquia. A ellos una bienvenida y les cedo el espacio para responder la pregunta que hemos planteado: ¿cuál es el aporte de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión a las organizaciones? Buenas tardes, nosotros somos la línea de costos y gestión. Para empezar, nuestro trabajo de investigación se denomina Sendas de Investigación para la Contabilidad y Gestión inmersa en el fenómeno del agujero negro. Nosotros denominamos nuestra investigación como que está en una situación similar al fenómeno del agujero negro, porque actualmente la contabilidad de gestión viene actuando como una esponja que deja absorber todos los temas relacionados con control y gestión en una empresa. Es decir, actúa como una bolsita que no tiene límites ni fronteras, por lo que actualmente la contabilidad de gestión está llamada a ser base fundamental en las organizaciones, pero así también a que nosotros como investigadores avancemos en el tema. Para empezar, hablamos de la contabilidad de gestión como una rama de la contabilidad que empezó como con el análisis de la información interna de la empresa para apoyar la toma de decisiones, tomando información cuantitativa y cualitativa de toda índole. Sí, en muchas universidades y de hecho muchos profesionales contables confunden la contabilidad de gestión con contabilidad de costos, pero son ramas totalmente diferentes. De hecho, la contabilidad de gestión es el sistema, mientras que la contabilidad de costos actúa como un subsistema que apoya la contabilidad de gestión en ese proceso de toma de decisiones y en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Ahora bien, con esto de la evolución del mercado, el crecimiento de las economías, los nuevos desarrollos normativos que se vienen dando, la contabilidad de gestión ya no solo apunta a analizar información interna de las organizaciones, sino que también ha venido tomando datos externos del mercado para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos que las empresas se han planteado. Objetivos que casi siempre están encaminados al crecimiento, fortalecimiento, generación de valor y aumento de la productividad en las organizaciones. Sin embargo, la contabilidad de gestión
no es muy conocida en el medio y no es muy trabajada por profesionales contables. Por eso el proyecto Caminos Contables lo que busca es fomentar la participación y que las personas se interesen mucho más en la línea, ofreciendo de esta forma sendas, rutas, caminos a los investigadores y a los profesionales interesados en el tema para que investiguen. Asimismo, nosotros en el trabajo de investigación recomendamos metodologías por las cuales pueden ser abordadas estas rutas que nosotros denominamos, bueno, que son concebidos como los problemas que tiene la línea para que sean investigadas y finalmente la línea avance cada vez más. Para empezar, nosotros analizamos más de 15 textos, incluidos textos institucionales, nacionales e internacionales, y partimos del libro Huellas y Devenir Contable, que nos dio un estado actual de la línea de costos y gestión. De este análisis, obviamente resultaron muchísimos problemas que tenía la línea, problemas que plantean a diferentes autores que se leyeron, pero obviamente si tomamos todos esos problemas que tiene la línea, el trabajo sería infinito, por lo que nosotros delimitamos la línea en los problemas que nacen como tal en ella, porque si bien hay problemas que están muy relacionados con la línea, se originan en la sociedad, en la empresa o en el mismo profesional contable. Por ejemplo, muchos autores plantean la falta de la relación entre la práctica y la teoría, o el hecho de que en las universidades no se haga mucho énfasis en materias que tengan que ver con contabilidad de gestión y contabilidad de costos. Problemas como estos no nacen en la línea, son problemas más de la línea de educación contable, por eso no los tomamos en cuenta. O, por ejemplo, problemas como el uso de las tecnologías de información en la línea. Esto es no nace en la línea, sino que es un tema de la línea de tecnologías. O el hecho de que las empresas no tengan suficientes recursos para implementar un sistema de costos y un sistema de gestión. Tampoco es un problema de nosotros, es un problema de la gestión de los recursos de las empresas. Finalmente, de estos 15 autores, nosotros tomamos, llegamos a la conclusión de los problemas más relevantes que finalmente se resumen en 4 categorías principales. Estas categorías nosotros las relacionamos entre sí de la siguiente forma. La primera categoría, que se denomina escasos desarrollos en contabilidad de gestión adaptables a las necesidades de los usuarios, hace referencia a todas estas necesidades que se generan en las empresas y en las sociedades, necesidades que son para apoyar la administración y la toma de decisiones dentro de las organizaciones. La otra categoría, existencia de regulación de herramientas gerenciales que pueden desvirtuar la contabilidad de gestión. En esta categoría incluimos todas aquellas normatividad que gira en torno a la contabilidad de gestión, pero como todos sabemos, la contabilidad de gestión no está regulada. Pero muchas de las herramientas que incluye la contabilidad de gestión sí lo están, como son los costos. Entonces, en esta categoría quisimos hacer énfasis en todos aquellos problemas que giran en torno a la regulación y qué tan viables, qué tantas ventajas trae para las organizaciones el hecho de que estén regulados. Estas dos categorías se relacionan porque si un nuevo desarrollo en contabilidad de gestión puede implicar de que haya una nueva normatividad. ¿Por qué? Porque el Estado quiere regular, quiere controlar todo el tiempo. Otra categoría que tenemos es la carencia de un marco teórico generalmente aceptado en la contabilidad de gestión. Esta es quizá la categoría principal, la base de las demás. ¿Por qué? Porque agrupa todos aquellos problemas estructurales de la contabilidad de gestión. De hecho, nosotros la representamos como una categoría que está poco definida. ¿Por qué? Porque en sí la contabilidad de gestión no tiene un marco teórico, no hay algo que me diga esto es contabilidad de gestión y esto no lo es. Finalmente, la última categoría que nosotros llegamos es la categoría de escasez de adecuadas herramientas cualitativos para la contabilidad de gestión. Acá en esta categoría incluimos todas aquellas desarrollos en cuanto a herramientas que se desarrollan para la medición de aspectos cualitativos en las organizaciones, pero que no son desarrollados por profesionales contables, sino que son desarrollados por agentes externos, sin embargo que nosotros la utilizamos como
un apoyo para esta función de la contabilidad de gestión, que es la toma de decisiones. De hecho, nosotros la representamos como una categoría que siempre está permeando la contabilidad de gestión en busca de adaptarse al mercado. Ahora, en cuanto a las metodologías de investigación, nuestro trabajo busca hacer una recomendación de cuál es la forma por la que se deberían investigar estos problemas. Las metodologías de investigación hacen referencia a todo el conjunto de técnicas, métodos, procedimientos que se implementan en un proceso de investigación para finalmente llegar a un resultado que es generar conocimiento. Las metodologías que nosotros trabajamos son metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas, de hecho también mixtas. Las cualitativas por su parte buscan conocer un problema, una realidad y cambiar, transformar esa situación actual, mientras que las cuantitativas son utilizadas para aquellos problemas o situaciones en las que es posible cuantificar los factores que están dentro de la investigación. Finalmente, nosotros con estas metodologías de investigación hacemos una recomendación para cada categoría. Ahora, para adentrarnos un poquito más a los resultados de nuestra investigación, vamos a explicar más a fondo o de forma un poquito más detallada lo que trata cada categoría problemática y a los problemas que llegamos en cada una. La primera categoría, que se denomina carencia de un marco teórico generalmente aceptado en la contabilidad de gestión, es quizá, nosotros la llamamos la categoría más importante, porque agrupa todos aquellos problemas estructurales que tiene la rama de esta rama de la contabilidad. Y es que la falta de ausencia, la falta de un marco conceptual, la ausencia de fronteras y límites de la contabilidad de gestión, actualmente es uno de los problemas más importantes. De hecho, muchos autores en los textos que leímos lo planteaban como casi que se debe tratar de manera urgente. Se han dado muchos avances en el tema, pero aún no se llega a un consenso, ni siquiera a la definición del término. La contabilidad de gestión es llamada contabilidad administrativa, contabilidad gerencial, contabilidad de gestión. En España es llamada control de gestión, entre otras. Entonces vemos como realmente aún todos estamos trabajando muy separadamente y no estamos construyendo nada. Aunque se están dando avances y todo, no se ha llegado a un punto en el que se diga tenemos esto y entre todos podemos trabajar juntos. Otro problema que incluimos en esta categoría y que sale de varios estudios y análisis es que la contabilidad de gestión, si bien se viene utilizando en algunas empresas, porque no todas la conocen, se le viene dando una función netamente de control. Y si bien esta es una de las funciones de la contabilidad de gestión, no es la única. La contabilidad de gestión abarca todos los procesos internos de las organizaciones y, como lo dije anteriormente, toma datos externos para poder tomar decisiones y lograr alcanzar los objetivos que se plantean las organizaciones. O también otra situación que encontramos en esta categoría es que como la contabilidad de gestión está tan estrechamente ligada a la administración de las organizaciones, debería ir en constante evolución con las evoluciones del mercado, con las necesidades de las empresas, pero el avance es muy poco. De hecho, autores como Kaplan dicen que si bien se han dado desarrollos en el tema, aún estos desarrollos no logran suplir las necesidades del mercado, ni de las empresas, porque los procesos realmente cambian demasiado rápido. De hecho, nosotros le atribuimos este problema porque se viene investigando de manera individual. En Colombia, por ejemplo, los investigadores abordan el tema de manera muy superficial y separadamente. No hay grupos de investigación dedicados a costos y gestión, o bueno, ya lo hay con nosotros, con JICO. No se han dado muchos congresos en cuanto al tema, hasta apenas ahora empieza como a arrancar. Entonces, se presenta de que la contabilidad de gestión pues no se está trabajando de la forma que todos queremos y de la forma que el Estado, las empresas y la sociedad espera, porque está esperando que apoye la toma de decisiones y que vaya avanzando de la forma como ellos lo hacen. En cuanto a esta categoría, nosotros recomendamos un tipo de investigación mixta. ¿Por qué? Porque como es una categoría fundamental, base de las demás, debería abordarse de forma rápida y desde todos los puntos de vista posibles.
Desde el tipo de investigación cuantitativa, los investigadores podrían cuantificar y hallar los efectos que tiene el hecho de que no exista un marco conceptual generalmente aceptado, que no existan los principios de costos y gestión generalmente aceptados, y desde lo cualitativo podría cambiar esa realidad, o al menos hacer un intento para cambiarla. Las otras categorías las dejo con mi compañera Joana. Bueno, pasamos a la siguiente categoría, que es escasos desarrollos en contabilidad de gestión adaptables a las exigencias de los gestores. En esta categoría hemos incluido todos los problemas que nacen como tal en la línea, en la práctica. Ahí pues es necesario que nos ubiquemos en un contexto donde los mercados están exigiéndole a las empresas cosas diferentes. Entonces, en ese mismo sentido, los gestores, la administración comienzan a necesitar información que les dé mayores bases, mayor confianza para tomar decisiones que muy probablemente serán radicales en el futuro, ya sea para la permanencia o para el crecimiento. Así entonces, la contabilidad de gestión, por tener un sistema de información que le permite recoger información tanto cuantitativa como cualitativa, financiera como no financiera, le permite a los gestores tener mayor alcance, mayor capacidad de maniobra. Asimismo, la contabilidad de costos, que hace parte de la contabilidad de gestión, le permite a la empresa saber cuánto me vale el producto, pero precisamente eso le permite conocer de forma parcial la realidad. Y no es que sea incompleta, es incompleta, pero no es mala. Como ya dije, pues es una información parcial que con la contabilidad de gestión, con la gestión adecuada que se le puede hacer, se podrían obtener información cualitativa que le permitiría mayor maniobra. Así entonces, la contabilidad de gestión tendría que mirarse en la empresa, porque cada empresa es una parte diferente, de acuerdo al negocio en el que esté incluida, en el que se esté dedicando. Necesitará implementar controles que no van a ser iguales a los de otra. Entonces ahí nosotros nos preguntábamos y encontrábamos que muchos investigadores no encontraban la razón por la que un sistema de contabilidad de gestión era muy adecuado para una empresa, pero para otra ya no le daba los mismos beneficios. Ahí entonces planteamos como uno de los problemas de investigación eso, conocer realmente cuáles son las características de ciertas empresas, de ciertos sectores que tal vez están como olvidados, y mirar si realmente la contabilidad de gestión con los sistemas que tiene actualmente los está respondiendo de manera adecuada. Ahí tiene uno que estar muy pendiente y muy consciente de que mientras más información se requiera, mayores controles tendrá que implementar, y eso puede afectar el funcionamiento normal de la operación, el flujo de la información, y finalmente pues uno no va a obtener la información que requiere, información útil para la toma de decisiones. Como alternativa metodológica en esta categoría problemática, proponemos una investigación descriptiva para que el investigador conozca detalladamente la realidad, cada una de sus partes, y comience luego a generar propuestas. Ya la siguiente categoría la denominamos herramientas inadecuadas para la medición de aspectos cualitativos en las organizaciones y el medio ambiente. En esta categoría tomamos herramientas que, si bien no son creadas por la contabilidad de gestión como tal, sino por otras disciplinas como la administración, la ingeniería, la economía, pues son herramientas que se basan mucho en la información que le puede dar la contabilidad de gestión, por ser un sistema que les permite tomar no solo datos cuantitativos, sino también cualitativos. Ahí tomamos diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, los clientes. Ahora los clientes son como el centro, el foco de atención para las empresas. Les están exigiendo cada vez cosas diferentes. Entonces decimos que la contabilidad de gestión ahora puede comenzar a gestionar el capital relacional, que es precisamente la relación que se genera entre la empresa y el cliente, y cómo con la contabilidad de gestión y ese sistema que toma información cualitativa, yo puedo aprovechar cada vez más esos beneficios de esa relación que se genera.
Del mismo modo tomamos los elementos del costo, por ejemplo el material directo y los CIF, donde decimos que si bien la contabilidad de costos me da un dato cuantitativo, con la contabilidad de gestión puedo obtener información que me va a permitir hacerle mayor seguimiento, tomando como en forma general el proveedor, no solamente evaluarlo por el costo o por la calidad, sino por otros aspectos como el servicio y otros aspectos pues que como tal el costo no me lo da tan explícito. Y el otro elemento del costo que sería la mano de obra directa, que hemos visto que es un aspecto que es muy importante ahora en las empresas y que para la contabilidad pues tal vez está apenas tomándolo en cuanto a la contabilidad de gestión, pero que otras ramas como la administración ya han avanzado bastante en el tema. Ahí tomamos el capital intelectual y no porque con la contabilidad de gestión yo vaya a gestionar ese capital intelectual, sino porque le va precisamente a dar las herramientas necesarias para que la administración pueda gestionar todos estos aspectos. Finalmente, las alternativas metodológicas que planteamos para esta categoría es también una metodología descriptiva, dado que se conoce mejor la realidad y luego, conociéndola muy bien, se puede pasar a generar una propuesta. Bueno, la siguiente categoría tiene que ver con la existencia de regulación de herramientas gerenciales que pueden desvirtuar la contabilidad de gestión. Nosotros hicimos un recuento normativo en lo que tiene que ver pues, con los aspectos de regulación desde el año 91 hasta la fecha, 2014, que tiene que ver con aspectos de la normativa contable colombiana, o más bien, perdón, la normativa colombiana, que tocan aspectos relacionados con contabilidad de gestión y con costos. Y por allá pues arrancamos desde la Constitución Política del año 91, la cual explícitamente planteaba que todas las empresas públicas tenían que hacer usos eficientes de los costos que tenían para su operación y adecuada prestación de servicios. Posteriormente, por allá en el año 93, la ley 100 obligó muy explícitamente al sector salud a tener sistemas adecuados de costos para poder valorar los diferentes servicios en las entidades de salud. Posteriormente, en el año 94, la expedición de la ley 174 para el sector real obligaba a todas las empresas que manejaran inventarios a llevar sistemas de inventarios permanentes. Eso implícitamente obligaba a tener adecuados sistemas de valoración de costos. Posteriormente, en el año 96, allá el sector de las telecomunicaciones obligó a manejar costos ABC para el sector de telecomunicaciones, específicamente lo que tenía que ver con la telefonía básica, fija, conmutada. En el año 97, las demás empresas de servicios públicos diferentes a temas de telecomunicaciones, como son acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, las obligaron a manejar costos ABC, que recordemos es una metodología muy gerencial, pero en este tipo de empresas era de carácter obligatorio. En el año 2005 se revisó todo el modelo de las empresas de servicios públicos y se reforzó el concepto de ABC para todas las entidades de servicios públicos domiciliarios. En el año 2007, la Contaduría General de la Nación sugirió adecuados sistemas de costeo, específicamente el ABC, para las entidades territoriales principalmente, para costear todo lo que ellos hacían en su quehacer diario. En el año 2009 se expide la ley de convergencia,
la ley 1314, y pues cosa curiosa, los que han leído pues la ley 1314, se excluyó el manejo de costos y eso generó bastantes inquietudes y algo de contradicción de cómo íbamos a manejar los costos en las empresas con la expedición de la ley 1314, pero eso posteriormente se aclaró. En el año 2010 se les exigió a todas las entidades que transmiten y distribuyen energía no solamente a tener costos ABC que ya lo tenían con regulación anterior, sino a hacer auditorías especializadas de costos. Hoy, regulación totalmente vigente. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Expertos de costos, que no necesariamente son contadores, ojalá todos fueran contadores, sino que hay múltiples áreas del conocimiento haciendo esas auditorías y haciendo dictámenes específicos de costos. En el año 2011 se exige una metodología explícita para las entidades de salud y se le da un tiempo prudencial al ministerio para que diga qué metodología utilizar, y hasta el sol de hoy pues todavía no ha dicho específicamente qué. Y por allá en el año 2012 se le obligó a todas las entidades que trabajan con servicios postales a manejar costos ABC. Y por último, el año pasado, 2014, el Departamento Nacional de Planeación comenzó a hacer un trabajo muy interesante para obligar a todas las entidades públicas en Colombia a tener una metodología adecuada de costos. Se dijo que iba a ser ABC, pero digamos que todavía está el proyecto en marcha y se está esperando la regulación al respecto. Eso, grosso modo, pues digamos, es lo que tiene que ver con la regulación, que ya lo dijeron estas dos bellas mujeres, de que hay mucha contradicción y es una espuma, por eso lo denominamos el tema del agujero negro. El tema de la contabilidad de gestión de verdad no está muy claro, porque desde el punto de vista de regulación se exige una cantidad de situaciones propias de la gestión y otras cosas propias de temas netamente contables. Entonces tiende la regulación a obligar a utilizar herramientas gerenciales, no debiendo hacerlo, pero lo están haciendo, y confundiendo a nosotros, los profesionales, en qué es en últimas entonces la contabilidad de gestión. En este orden de ideas, pues aquí hay mucho para investigar, desde el punto de vista de lo que tiene que ver, o los problemas pues que nosotros nos planteamos, lo que tiene que ver con los impactos de las normas internacionales que regulan y obligan aspectos propios de la contabilidad de gestión para ser utilizados en las organizaciones, no siendo ese el sentir de la contabilidad de gestión en el mundo. Pero muchos han pasado de manera muy desapercibida en el manejo de la norma internacional, pero cuando uno la desmenuza un poquito, cuando le saca uno mucha puntica pues a lo que se refiere la valoración de los costos y de los servicios, de los productos, perdón, la valoración de los productos y de los servicios en las empresas, se da cuenta que hay muchos aspectos propios de temas gerenciales que no deberían regularse, pero que quedaron regulados. Entonces, ahí hay mucha tela para cortar, mucho trabajo para hacer, hay mucho. A uno le preguntan de manera muy periódica, ¿qué investigamos en materia de gestión? ¿Qué se puede investigar en materia de costos? Nosotros aquí hemos resaltado diferentes categorías, diferentes problemas, los cuales podemos trabajar. Igualmente, yéndonos al contexto ya más internacional, podemos ver que muchos países han obligado a utilizar a cierto tipo de empresas herramientas gerenciales, incluso sistemas de costeo, específicamente pues en algunos países como España, Alemania, teniendo un horizonte de tiempo pues muy explícito, pero como que no se especifica muy bien, bueno, cuál es la razón de ser, de sacar la obligatoriedad. A veces si no nos obligan, no trabajamos con eso. Lastimosamente nos tienen que obligar para poder trabajar con herramientas que son muy interesantes, pero no debería ser así. La contabilidad de gestión es demasiado amplia para trabajarla, mucho.
lastimosamente nos tienen que estar obligando, y ahí es donde se comienza a desvirtuar un poco desde el punto de vista de la regulación. Por eso hablamos pues de que se desvirtúa bastante con el tema de regulación. Alternativas metodológicas, pues planteamos la investigación explicativa. Ahora bien, una serie de conclusiones. Una de ellas a la que llegamos es la contabilidad de gestión debería tener una mucha mayor atención por parte de los profesionales, específicamente del contable, del contador público. Nosotros, y aquí en la universidad podemos decir que somos, digamos, privilegiados en relación con otras universidades, porque se dan muchos aspectos en materia de costos y de gestión que de pronto en otras universidades, como ahorita lo decían Joana y Tania, no se dan. Hay universidades que ni siquiera manejan el tema de gestión, no saben qué es eso, no saben esa diferencia. Entonces, la verdad que desde hace muchos años, no desde ahora, en un simposio de contaduría hace, creo yo que 12 años, decíamos una máxima: se necesitan más contadores gerenciales, más gestión y menos técnica. Y hoy sigue vigente esa máxima. Necesitamos profesionales más enfocados a gerenciar, a gestionar, a analizar, a apoyar, y no concentrados allá pues en el cálculo del débito y del crédito. Entonces es una de las conclusiones que nosotros sacamos. La otra, pues por supuesto, es muy importante ahondar en temas propios de la parte cualitativa, no necesariamente pues el tema cuantitativo pues lo único que nos mueve en materia de gestión y de costos, sino aspectos de carácter cualitativo que perfectamente se pueden medir y gestionar. La otra son las ventajas y las desventajas que puede tener todo el tema de regulación en las organizaciones. Por supuesto que hay ventajas, por supuesto que también tienen sus contras, pero es muy interesante que nosotros tengamos esa posibilidad de analizar y decirle a las organizaciones qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por último, pues las metodologías investigativas que estamos recomendando, como bien lo decían Tania y Joana, pues hablábamos de investigaciones descriptivas y explicativas, por la particularidad pues de la categoría que estamos manejando. Bien, en aras del tiempo ya damos entrada entonces a la línea de contabilidad y finanzas. Buenas noches para todos. Nosotros representamos lo que es la línea de contabilidad y finanzas de la facultad de la investigación que se está realizando en esta línea. El título de nuestro trabajo es un punto de partida para la investigación de contabilidad y finanzas, de la representación financiera a la gestión del valor. ¿Por qué consideramos que este título reflejaba lo que nosotros pretendíamos mostrar en el trabajo de investigación? Inicialmente la línea buscaba mirar la relación existente entre la contabilidad y las finanzas, no buscaba mirar ambas disciplinas de forma separada, sino por el contrario mirar cómo estas dos se podían integrar y así en las organizaciones se podían lograr los mejores resultados. Cuando digo mejores resultados, va encaminado más que todo a conseguir resultados no solo financieros, sino también financieros, resultados que le apunten a información cualitativa. De esta manera, al tener información tanto cualitativa como cuantitativa, se estaría logrando lo que es el objetivo básico financiero, que ¿cuál sería? El de generar valor en las organizaciones. Pero ¿de dónde proviene esta generación de valor? De la representación financiera que se genera en todos los procesos contables de la organización. Esta representación financiera está impactada por regulación contable, por la calidad de la información, por la transparencia de la información, y por medio de estas variables, digamos que los usuarios pueden tomar las respectivas
decisiones que le convengan más tanto a la organización como al entorno en el que la organización se ve envuelta. La definición inicial con la que parte esta línea es la siguiente. ¿Qué es la línea de investigación en contabilidad y finanzas? Bueno, en grandes rasgos lo que, como estaba definida, era manejar los recursos financieros para orientar el manejo de estos para la toma de decisiones, buscando con esto los mejores resultados. Pero ¿cómo se conseguían estos mejores resultados? Con una interdisciplinaridad desde la contabilidad, con las finanzas, con la matemática financiera, con la gerencia financiera y con otras áreas afines que lo que hacían era nutrir la relación entre la contabilidad y las finanzas. Ahora bien, mi compañera les va a hablar sobre la revisión inicial en la cual nos basamos para poder construir toda esta investigación. Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del proceso de revisión inicial que seguimos para construir el artículo y tomar como base algunos autores para plantear los problemas. Empezamos con lo que pensábamos nosotros de qué se podía discutir en esta línea. Luego procedimos a leer el artículo que se presenta en el capítulo de contabilidad y finanzas del libro Huellas y Devenir Contables, con la reflexión de la línea, cómo está delimitada allí, qué problemas estaban planteados, qué autores habían. Y a partir de ahí empezamos a buscar documentales, libros, revistas, en los cuales pudiéramos depurar la información y saber qué nos podría servir para sacar algunos problemas. Los autores los categorizamos en regionales, nacionales e internacionales. Algunos autores regionales tomamos en cuenta como el profesor Carlos Castaño, que está aquí presente, el profesor Jaime Correa, Javier Carvalho, la revista de contabilidad que es de la Universidad de Antioquia, la revista El Persia, el perfil de coyuntura económica. En revistas regionales tomamos la revista Lumina, el profesor Mauricio Gómez, al señor Harold Álvarez, y revistas internacionales, la revista ECA, la revista internacional Leyes de Contabilidad y Auditoría y el documental Hice Yo, el cual nos cuenta la crisis financiera del 2008-2009. Además de Leandro Canibaño y Jorge Tuba Perea. Bueno, pues inicialmente vale la pena destacar que este proceso de investigación ha sido permanente. Iniciamos desde hace varios años con el proyecto Huellas y Devenir Contable. El trabajo que hemos recorrido en estos últimos 3-4 años de revisión de información, de análisis, nos lleva a unas conclusiones con respecto a lo que es esta línea y la transformación que ha vivido. Cuando nosotros verificamos el primer documento, cuando se empieza a definir la línea, ella no tenía este nombre de contabilidad y finanzas. La primera denominación que se le dio fue formación de contador público en finanzas, enfatizando la necesidad que tenía en ese momento el Departamento de Ciencias Contables de fortalecer a estos estudiantes de contaduría pública en aspectos financieros que eran necesarios para su ejercicio profesional, tanto como soporte para los modelos de medición y valoración contable, como también para el apoyo en los procesos gerenciales de toma de decisiones en las organizaciones. Con la revisión permanente que hace el grupo de investigación, se llega a algunos ajustes en la etapa antes de iniciar el proyecto de Huellas, donde se definen unas temáticas propias de esta línea de formación del contador público en finanzas, aún llamándose así. Y antes de iniciar el proceso de Huellas, cambian algunas denominaciones, se revisa y se reevalúan las líneas, pasa el nombre a contabilidad y finanzas y aparecen unos principales temas que se abordan en esta línea de investigación y que están resumidos en el libro de Huellas y Devenir Contable, en ese capítulo donde nos habla del matrimonio indisoluble entre la contabilidad y las finanzas,
tan importante este tema pues para la formación de los contadores. Aparecen temas como el proceso contable en particular que ha sido revisado, el análisis financiero, el impacto de las MIB, la valoración de empresas. Todo esto sin duda alguna es importante y valioso en lo que fue el abordaje, pero en sí no se le dio como un alcance definitivo a la línea, sino que quedó un poco más abierto. Nosotros, en ese proceso entonces reflexivo, llegamos a una primera conclusión que esperamos seguir revisando, porque sabemos que el conocimiento permanentemente va y viene y podría llevarnos a otro lugar, pero en ese momento consideramos que esta línea debería definirse como aparece en esta diapositiva que nos dice: la investigación en esta línea tiene como principal interés de estudio la realidad financiera, analizada desde la captación, medición, representación, valoración, análisis e interpretación de los hechos económicos, así como la gestión de la información financiera y la evaluación del impacto de dicha información en los procesos de toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la información. Cuando nosotros analizamos todo lo que abarca esta línea de investigación en relación a la actividad propia del contador público, en relación a la disciplina, pero sin salirse como del contexto, porque hay otras líneas como la tributaria, como es la gestión y los costos, como es específicamente la contabilidad social y ambiental. Había que darle una delimitación y creemos que esta puede ser la posible línea o la definición de la línea para trabajar. A partir de allí es que vamos a hacer la siguiente reflexión sobre las categorías que encontramos sobre los problemas. Ahora bien, con la reflexión que Carlos nos comenta sobre el alcance de la línea, para nosotros el trabajo que seguía era preguntarnos qué se puede investigar en esta línea. Como podemos ver, definimos 5 grandes categorías en las cuales agrupábamos los diferentes problemas que eran básicos para nosotros de acuerdo al alcance que habíamos planteado. La primera grande categoría que definimos es impactos de la regulación financiera sobre los procesos contables. ¿Qué es lo importante en esta línea? Mirar cómo la regulación financiera puede incidir en los procesos contables, es decir, cómo podría llegar a afectar la toma de decisiones por parte de los usuarios. La regulación contable y financiera surge por la interacción que hay entre diversas instituciones, organismos, el Estado y las diversas empresas. Entonces, por medio de esta interacción, digamos que surge la necesidad de emitir diferentes normas para poder ir regulando el contexto o las necesidades de la comunidad. Algunos de los problemas que observábamos en esta línea eran básicamente si existía una adecuada regulación financiera, por ejemplo en Colombia. El mejor ejemplo es el caso Interbolsa del 2013, el cual nos permitía como dilucidar y observar que en la regulación contable y financiera hay falencias y todavía se debe mejorar mucho en este aspecto. Otro grande problema que observábamos era cómo no existe un control en la regulación contable por medio de entes públicos. ¿Por qué? Porque vemos que Colombia, al ser un país en vía de desarrollo, está supeditado a las normas o a los requerimientos o regulaciones contables que impongan los diferentes países, instituciones supranacionales, adicionalmente, otro problema que observábamos es si la regulación financiera está influenciada por intereses personales, esto va a impactar grandemente en la toma de decisiones de las empresas. Digamos que el trabajo de investigación consistía básicamente en establecer las diferentes problemáticas y a estos problemas permitirle, darle un paso más allá, que sería por medio de las metodologías, que son las cuales se van a explicar más adelante. La segunda categoría que presenta nuestro trabajo es la calidad de la información contable. ¿Por qué es importante la calidad? Porque los estados financieros que son el vehículo principal para que los usuarios puedan tomar decisiones. Si los estados financieros no presentan una información de calidad, pues entonces la toma de decisiones que se vaya a realizar va a ser inadecuada. Entonces, por eso es muy importante la calidad que esté presente de los estados financieros.
¿Cómo se obtiene dicha calidad? Por medio de inclusión de variables, como yo lo había dicho al principio, cualitativas y cuantitativas, inclusión de los intangibles, revelación de información por medio, pues, de proyecciones por medio de la empresa, es decir, que los usuarios de la información tengan la capacidad de mirar cómo está hoy la empresa y cómo puede ir en adelante. La tercera categoría que tenemos es la transparencia en información contable. ¿A qué concluimos con esta transparencia de la información? Es básicamente al que nada debe, nada teme. Entonces, ¿a qué vamos? A que la transparencia apunta básicamente a que las organizaciones presenten su información de forma oportuna y veraz. Entonces, si las organizaciones presentan esta información y no, pues si la información que presentan es completa, es útil y es veraz, entonces se puede decir que hay transparencia en la información presentada. Por último, la siguiente categoría es la de análisis de la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones. Esta categoría es de gran importancia. ¿Por qué? Porque es la que nos determina si la información que los usuarios tienen es útil. Y si es útil, entonces se podrán tomar decisiones acertadas. Si no es útil, ya sabríamos la diferencia del resultado. Estos son los 4 aspectos que presentamos. Se debía, pues, como analizar esa utilidad de la información. Entonces el primer campo de investigar son las MIPYMES. ¿Por qué consideramos que son importantes? Pues como ya lo sabemos, es más del 90% de la actividad empresarial aquí en Colombia. ¿Qué encontramos de problemas en las MIPYMES? Que los sistemas de información que ellos contienen son reactivos, por ejemplo, a los cambios que presenta el mercado, como por ejemplo la globalización. No están en constante adquisición de tecnología. Sus sistemas de información son reactivos, entonces no tienen forma de ir avanzando y realmente no hacen proyecciones a largo plazo de cómo mejorar la organización. En entidades sin ánimo de lucro buscábamos era mirar cómo una entidad sin ánimo de lucro, por qué utilizar finanzas, cómo mejorar sus resultados financieros. Porque digamos que el objetivo de estas entidades es no generar rentabilidad, sino he mantenido el capital inicial con el que se constituyó. Esa es la pregunta que surge ahí en las entidades sin ánimo de lucro. En el contexto de los países es básicamente mirar cómo las instituciones supranacionales, el Fondo Monetario Internacional, el IASB, cómo estos organismos internacionales logran influenciar en determinadas economías de países, por ejemplo de Colombia, porque podemos ver que las normas internacionales de información financiera pues tienen grandes impactos en la economía, por ejemplo, de países en vía de desarrollo como lo es Colombia. Y por último, el último contexto que queríamos analizar es el mercado de valores. ¿Por qué analizábamos este contexto? Porque veíamos que si los inversores no contaban con información de calidad, pues entonces difícilmente van a poder invertir en las mejores opciones que se les presenta el mercado. Entonces aquí el mercado de valores es muy importante relacionarlo con las anteriores categorías de calidad y transparencia. Si la información que los inversores tienen es de calidad, pues entonces efectivamente van a poder tomar las mejores decisiones en cuanto a inversión, analizando la rentabilidad y el riesgo que presentan sus inversiones. La siguiente categoría es la que sigue y la va a presentar mi compañero. La última categoría es la gestión financiera para la generación de valor empresarial. En esta categoría partimos de que las empresas necesitan de actividades de mercadeo, producción, recursos humanos y finanzas, enfocándonos en las finanzas a partir de la consecución del objetivo básico financiero, que es maximizar el valor de una organización. Para lograr esto, se hace uso de las finanzas corporativas, las cuales se encargan del análisis financiero y las decisiones financieras de inversión, políticas de dividendos y financiación. Listo. A partir de esto, ellos necesitan revelar el valor conseguido en las actividades que se llevan a diario. Por lo tanto,
nace la necesidad de revelar y medir todos los hechos que ocurren en una organización. Para ello hacen uso de modelos matemáticos para explicar el comportamiento del mercado y con eso tomar decisiones. Pero hay algunos modelos que están basados en la competencia perfecta, y eso es algo incierto en un país como Colombia, donde hay tanta asimetría de información, problemas sociales, ambientales, y el cliente no tiene la información en sí. Entonces, en esta categoría, los modelos los problemas que se relacionan van enfocados en los modelos utilizados como herramientas para medir la generación de valor. Además de las finanzas éticas, que es una tendencia que se utiliza últimamente para la inversión y el ahorro, principalmente de personas y microempresas, además de los modelos de valoración, que es allí donde sabemos si es verdad que una empresa consiguió valor o está destruyendo valor, además de que es un tema que ha generado mucha controversia con el proceso de adopción de normas internacionales que se requiere, en el cual nos plantean varios modelos de valoración y se necesita saber cuál es el más adecuado para medir ciertos hechos. Bueno, vamos entonces a hacer un breve análisis de lo que fue la reflexión sobre la metodología de la investigación para la línea de contabilidad y finanzas. Lo primero que nos sirve para iniciar esa reflexión es sumar unos elementos clave y fundamentales que van a mediar entre el proceso por el cual un investigador se interesa por un problema y cómo lo aborda, es decir, qué métodos debe utilizar para solucionar ese problema. Lo primero será el interés del investigador, y es que es claro que si uno no tiene deseos por investigar, que si no es algo motivado, que si no surge de una necesidad, por ejemplo, entonces no va a haber investigación, no va a haber ningún problema, todo va a estar simplemente solucionado y todo va a surgir directamente. Lo segundo tiene que ver con su corriente de pensamiento. Si usted, cuando hace una pregunta y siempre está pensando permanentemente en elementos como ¿qué va a pasar entonces con un grupo de personas? ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Seguramente su modelo mental ya está mediado por esos elementos humanistas que lo llevan hacia investigaciones cualitativas. Si usted es más llevado por lo lógico y busca maximizar la riqueza de la empresa, busca optimizar los recursos, busca que la lógica siempre una utilidad en el negocio, que los flujos de caja sean positivos, eso te lleva por otro camino, por otra corriente del pensamiento, y seguramente que tus preguntas de investigación se van a solucionar por la lógica matemática. Y tercero, ¿cómo se procede entonces a enfrentarse a la realidad? Que tiene que ver con los supuestos ontológicos. Es decir, ¿qué se entiende por la realidad? Si la realidad está propiamente ahí dada y es cuantificable, o si la realidad es fenomenológica y se debe entender por cada uno de esos aspectos inherentes a un fenómeno que está inmerso en todo un sistema complejo. Esa es una pregunta importante y que nos permite entender cómo vamos a orientar la investigación inicialmente sobre el concepto de la pregunta que nos va a llevar al tipo de investigación. Volvemos a la... Si miramos en Colombia, haciendo un breve recuento de los trabajos de investigación que hemos encontrado, o al menos que se denominan de investigación, nos encontramos que la gran mayoría de postulaciones son reflexiones personales, opiniones, interpretaciones, análisis de información, o en lo contrario hacen revisiones documentales. Son escasos los trabajos que uno pudiera decir van por la corriente positivista, a pesar de que muchos de los investigadores siempre plantean que esa es la vertiente dominante del pensamiento, que la contabilidad y las finanzas, obviamente por ser su naturaleza, que busca los números, que busca cuantificar todo, entonces diríamos que eso es lo que principalmente se investiga en Colombia y que se hacen análisis cuantitativos. En efecto, cuando vemos los resultados de esta búsqueda de información,
nos encontramos que no. Si tú vas a los Estados Unidos, esa afirmación es totalmente cierta. Ya la mayoría de trabajos están orientados hacia modelos econométricos, búsqueda y análisis correlacional y puros análisis cuantitativos, pero si miramos la realidad colombiana, nos hemos encontrado con que son más las propuestas alternativas que lo propiamente de la corriente dominante. Entonces, este proyecto que nos invita a caminar y a buscar esas alternativas, que ese nombre pues es bastante llamativo, Caminos Contables, nos dice que en primera instancia uno debería mirar cuál es el enfoque de esa investigación que se ha desarrollado. Y nos dice que hay muchos caminos, pero por ejemplo que es amplio, que es vasto en información, las investigaciones podrían ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. Dentro de cada una de estas investigaciones, dependiendo de los énfasis que se hacen, entonces habrá otras tipologías y clasificación. Por ejemplo, en investigaciones cualitativas es fácil encontrar observaciones, etnografías, revisiones documentales, análisis con entrevistas. En la investigación cuantitativa, entonces uso de bases de datos numéricas, correlaciones, experimentos. Y en investigaciones mixtas, pues quizás el avance no sea tanto en Colombia, pero la búsqueda allí es relacionar tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa, para que a partir de las conclusiones que se hacen sobre cada una de ellas, logremos en efecto hacer un resultado mucho más integral, mucho más informado y que refleje más cerca la realidad que se espera. Nosotros nos dimos entonces a la tarea de revisar cada una de las categorías propuestas y tratar de proponer algunos tipos de investigación. En el documento que tenemos ya previamente elaborado, pues hay un poco más de detalle sobre esas categorías, pero inicialmente queremos dejar inquietudes sobre cómo desde esas categorías se podría abordar, tanto desde un enfoque cuantitativo como desde un enfoque cualitativo, la investigación. Es decir, que en estas categorías propuestas para la línea de investigación de contabilidad y finanzas es posible hacer investigaciones de cualquier tipo desde el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Si ya lo miramos en particularidades, como por ejemplo la profundidad de la investigación, si es propiamente descriptiva, si es exploratoria o si es explicativa, eso ya nos lo dirá el tipo de pregunta que queremos analizar. Entonces vamos a mirar la primera categoría, impactos de la regulación financiera sobre los procesos contables. A pesar de que aquí haya una fuerte relación con otra línea que la otra semana estará presentando sobre la regulación y los desarrollos normativos en contabilidad, es importante conocer que esto tiene unos impactos directos sobre la representación de la realidad financiera de los negocios. Es así como si uno quiere hacer una investigación cuantitativa a partir de esta categoría de problemas, entonces seguramente utilizará modelos matemáticos para representar los cambios que genera una nueva norma sobre los resultados financieros de los negocios. En cambio, si uno quisiera realizar una investigación de tipo cualitativo, se iría más por el concepto de poder y analizaría las relaciones de las instituciones que están inmersas en la emisión del proceso de normas de regulación de la contabilidad financiera para entender por qué se llega a ese tipo de regulación y qué impactos tiene eso entonces sobre ciertos sectores económicos, sobre ciertos agentes de poder, quién se beneficia, quién no, en ese tema cualitativo. Si miramos la segunda categoría, entonces ya tiene que ver con la calidad de la información contable, nos podemos encontrar con los dos enfoques también. ¿Cuándo podríamos hacer una investigación cuantitativa? Cuando nos interesa principalmente es conocer esos niveles de calidad que se pueden sacar a través de indicadores, que se pueden conocer a través de herramientas que valoren en números los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, evaluar el efecto de la distorsión de los resultados obtenidos en un negocio cuando no hay calidad en la información, es decir, cuando no se están cumpliendo adecuadamente los principios o los preceptos de la contabilidad financiera. Si quisiéramos hacer una investigación más de carácter cualitativo, entonces podríamos interesarnos por cómo esa información
afecta a los usuarios de la información o a la sociedad con un impacto que no se puede medir económicamente, pero que sí se puede evaluar desde el punto de vista cualitativo. Las otras tres entonces también nos dan esas posibilidades de caminos para hacer investigación. Por ejemplo, en transparencia en la información contable nos encontramos, si la queremos hacer investigación cuantitativa, indicadores nos llevan a hacer esa investigación con variables definidas de transparencia. Si queremos ver una investigación cualitativa, entonces cómo esa transparencia puede cambiar la realidad social en la cual está inmersa la organización. Es un cambio ya de tipo social. En el análisis de la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones. En investigaciones cuantitativas, estudios por sectores, aplicando instrumentos como en la encuesta con muestras representativas de la población. En Colombia bastante difícil porque no se brinda mucha información por parte de las organizaciones para hacer este tipo de estudios. Cualitativas, entonces el concepto de utilidad, estar evaluando permanentemente ese concepto de utilidad y si efectivamente cuando se presenta un reporte financiero, las entidades lo están utilizando o no y en qué sentido lo están utilizando. En cuanto a la última categoría, que es la gestión financiera para la generación de valor empresarial, y ahí encontramos otros vínculos con otras líneas de investigación bastante fuertes, nos encontramos una investigación de tipo cuantitativo estaría impactada por modelos matemáticos de representación financiera, por ejemplo, de los principios de continuidad o la búsqueda del crecimiento del valor de los negocios. Eso sería una investigación con un enfoque cuantitativo en una categoría problematizadora como la gestión financiera. Y la cualitativa, comprensión del fenómeno de la gestión financiera y el valor, porque eso tiene un impacto sobre el desempeño de las mismas personas que hacen parte de la organización y aquellos que están en el entorno y que a pesar de no participar de los resultados directamente que obtiene la empresa, sí se están viendo afectados indirectamente por ese desempeño que está obteniendo. Para concluir, entonces, pues tenemos unas conclusiones. Vamos a empezar con los estudiantes en formación que nos van a comentar algo sobre eso. Como conclusión tenemos del proceso aprendimos que todo hay que retroalimentarlo, que empezamos a reorganizarnos para obtener mejores resultados y que de esto se trata la vida y la profesión, de tener que volver al principio para tener un mejor final. Yo concluyo de este proceso que por medio de la investigación uno puede profundizar mucho sobre no solo los temas que a uno le interesan, sino sobre otros temas, conceptos o diferentes temáticas que le pueden aportar a uno mucho, tanto personal como profesionalmente. Carlos, ya a nivel personal, pues es una experiencia bastante gratificante porque me ha permitido consolidar algunos conceptos básicos que sirven para propiamente mi actividad docente y también mi actividad investigativa, porque me ha permitido acompañar a un grupo de estudiantes en ese proceso de formación, dándoles algunos aportes que para ellos son valiosos y que eso digamos que sirve como aliciente para uno seguir en estos caminos investigativos. Encontramos adicionalmente pues otras conclusiones para la academia, que es necesario seguir fortaleciendo los procesos investigativos. Esto no se puede dejar a un lado porque definitivamente no se puede morir nuestra profesión por falta de nuevo conocimiento. Las profesiones que no siguen reinventándose, que no siguen produciendo conocimiento, se estancan y desaparecen. Entonces consideramos que la academia es un elemento bastante importante que participa en estos procesos. Y de la línea de investigación encontramos que hay mucho por investigar, que hay gran potencialidad y que por lo tanto el próximo que me diga no hay que investigar en contabilidad y finanzas porque ya todo está hecho, habrá que mostrarle estos resultados porque hay mucho que hacer. La respuesta a la pregunta entonces nos dice que es una forma de ver el mundo. La contabilidad financiera te da una forma de ver las organizaciones y el mundo. Y nos cerramos con una pregunta: si somos los gestores de la contabilidad financiera, ¿qué queremos ver? Muchas gracias.
los panelistas del público. Hemos recibido algunas y la idea es que podamos compartir y abrir la discusión. Antes de comenzar con esto, queremos recordarles que mañana vamos a hablar o vamos a plantear la pregunta: ¿qué incidencia tiene la contabilidad pública y tributaria en lo público? Para que puedan invitar a otras personas a participar de este seminario. Muy bien, aquí hay una pregunta para el grupo de contabilidad de gestión. Dice así: ¿las ausencias y carencias son consecuencias o problemas? ¿Por qué la mayoría de categorías tienen este énfasis? Yo creo que se convierte en un problema en el momento de que es una consecuencia desde que el hecho de que nosotros como profesionales contables o la persona interesada en el tema no profundice en lo que quiere. De hecho, nosotros comentábamos de que uno de los grandes problemas, en todos hacemos énfasis en la carencia de un marco teórico y el hecho de que esté limitada la contabilidad de gestión, porque esto hace que realmente estemos perdidos en la aplicación en las empresas. Entonces, hace de que no la apliquemos bien o que si la aplicamos, la apliquemos como no es, o el hecho de que los administradores la estén tomando tan libre, o sea, tan subjetivo. Realmente, si la tomamos tan subjetivo e investigamos, cada quien que investiga habla de la contabilidad de gestión de forma diferente, no estamos llegando a una consolidación de lo que estamos investigando, es decir, no estamos construyendo la línea. Por eso nosotros hacemos énfasis en esa carencia, y para nosotros, puedo hablar desde el punto de vista de nosotros, que el hecho de que esto sea una consecuencia de que no investiguemos conjuntamente se convierte en un problema al momento de construir y aplicarlo en las organizaciones, teniendo efectos como tal o incidencia como tal en la toma de decisiones en las empresas, que es la finalidad como tal de la contabilidad de gestión. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que les voy a preguntar, dos que tienen que ver como lo mismo, y es también dirigida al grupo de contabilidad de gestión y tiene referencia o hace referencia a la regulación. Entonces, una pregunta habla de que si la contabilidad avanza o retrocede con la llegada del SNIP, y la otra habla de que si la contabilidad de gestión, el hecho de que no esté regulada, se desarrolla, o por el contrario, eso es un atraso. Entonces, si juntamos estas dos, podríamos decir que tanto la regulación, y ahora en el caso de las normas internacionales, que tanto le aporta esa regulación al desarrollo de la contabilidad de gestión, o por si al contrario la limita y no deja que esta avance. Pues efectivamente, como el profesor Jair nos lo decía, la regulación de por sí no es buena, porque pues que lo obliguen a uno a hacer algo que le puede traer beneficios, eso no es bueno. Pero si es la forma en que uno lo hace, le va a tener que traer beneficios, siempre y cuando lo haga bien. Porque pues la contabilidad de gestión hemos visto que le puede, bien aplicada, le puede traer beneficios a las organizaciones, pero que no se hace por falta de conocimiento, de recursos, de tecnología, de diferentes motivos, y pues si la normatividad se lo está imponiendo, es una oportunidad para la contabilidad de gestión de crear como un avance. Podríamos verlo de esa manera. La última, para dejarla descansar. ¿Alguien del público quiere conocer cuál es la diferencia entre la contabilidad de gestión y la contabilidad administrativa? Pues es que de hecho nosotros hablamos en la primera categoría de la carencia de un marco conceptual generalmente aceptado para la contabilidad de gestión, que la contabilidad de gestión es llamada de tantas formas, y una de las formas es llamada contabilidad administrativa, contabilidad gerencial, contabilidad analítica. Aún no se tiene como tal una definición de lo que es contabilidad de gestión, y tampoco es llamado uniformemente en todo el país o internacionalmente. Entonces, desde este punto de vista, la contabilidad administrativa como la contabilidad de gestión apuntan a analizar información tanto interna
como externa para apoyar la toma de decisiones y ayudar en el cumplimiento de los objetivos de las empresas. No sé si yo quiero agregar algo. Muy bien, muchísimas gracias. Para el grupo de contabilidad financiera y finanzas, dice, las finanzas es un campo de estudio que se aborda desde distintas disciplinas, cada uno con un enfoque particular. ¿Cuál sería la mayor debilidad al hacerlo desde la disciplina contable? O de pronto cambiemos debilidad, ¿con cuál sería la mayor dificultad al hacerlo desde la disciplina contable? Una de las principales dificultades que se podrían observar desde la disciplina contable con respecto a las finanzas es si la información que tiene es suficiente para la toma de decisiones. Si esa información que tiene contable le permite tomar decisiones financieras oportunas y que le permitan tener la mayor rentabilidad desde la decisión que vaya a tomar, sería útil la información que tiene. Si no, esa sería pues, la poca calidad de la información sería una de las dificultades que hay con respecto a la contabilidad. Además de que sí sea la información, porque muchas veces están tomando decisiones con información pasada, no de ahora, y eso repercute en el futuro. Muy bien. Queremos agradecerle a nuestros profesores, a Luis Eduardo, al profesor Jaime, como jefe del departamento, a su grupo de estudiantes en formación como investigadores, por haber compartido los avances de la investigación del proyecto Caminos Contables del grupo quinto de la Universidad de Antioquia. No olviden para mañana la incidencia de la contabilidad pública y tributaria en lo público. Esperamos entonces que puedan participar de nuestro tercer encuentro y les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias.